nuevamente en este hermoso día que hizo el Señor y nos alegramos en Él. Así que yo les invito que ahí en sus hogares podamos alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. En los montes, en los valles, exaltamos que digno alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, a ese gozo y a la voz de su alabanza. Con la mano en lo alto, exaltamos a que reina para siempre. Vamos a decirle, subamos a adorar en el monte de Sión, ese gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos a que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, a ese gozo y a la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a que reina para siempre. Gózate, hermano. Subamos a adorar en el monte de Sión, ese gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos a que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, a ese gozo y a la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a que reina para siempre. Aleluya. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, y nada se iguala a él. Cuán hermoso es tu nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, y resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, y hoy por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es tu nombre, y nada se iguala a él. Y poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, y hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Y poderoso es tu nombre, vamos a decirle, poderoso es tu nombre, es el nombre de Él. Gracias, Jesús, te glorificamos, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, y poderoso es tu nombre, y nada se iguala a Él. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que escuchan en este día, esta noche, este mensaje. Permítame primero dirigir una oración al Señor para que nos ayude a comunicar su palabra de la mejor manera, y que cada uno de los que ustedes, de los que escuchan esta palabra, cada uno de ustedes pueda recibir la palabra y creerla con todo su corazón para que ella pueda llevar mucho fruto. Padre, te damos las gracias, Señor. Es un mensaje que yo creo que tú traes para tu pueblo y para todo aquel que escucha este mensaje. Yo te pido que me ayudes, me guíes en cada palabra que diga a comunicar el mensaje que creo que tienes para mis hermanos en este día, Padre. Dios, ayuda a cada uno que escucha para que la palabra pueda caer en buena tierra y llevar mucho fruto, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos que escuchan el mensaje, Padre, y que sea de bendición para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, sé que ustedes, al igual que yo, sabemos que no hay la menor duda de que Dios habla. En esta época, al igual que en épocas pasadas, Dios sigue hablando y comunicándose con el ser humano, comunicándose con la humanidad. Y hay muchas maneras a través de las cuales Dios habla. Dios habla a través de su palabra, muchas promesas hermosas que hay en ella. Dios también habla a través de tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero también Dios habla de una manera audible. Podemos escuchar muchas veces su voz. Definitivamente no es algo usual, pero no hay duda de que tal vez alguno de los que me está escuchando en alguna ocasión en su vida ha escuchado una voz de la cual ha estado seguro que ha sido Dios que le ha hablado. Y hay muchos testimonios de ellos, poderosos. Dios también habla de manera a través de sueños, a través de visiones. Muchas veces uno sueña algo y uno está seguro de que ese sueño no pudo haber sido imaginado, sino que tuvo que haber venido de parte de Dios por el significado que hay en él. Y en algunos casos hasta se cumple lo que soñamos. Dios también habla a través de otras personas, los utiliza como instrumentos o mensajeros, los predicadores, los maestros o cualquier persona. Muchas veces no tiene que ser ni siquiera cristiano, pero puede que en un momento dado nos diga algo que realmente viene de parte de Dios, porque Dios lo usa como instrumento.
a través de la naturaleza, de seguro, inclusive lo indica la Biblia. Dios comunica su grandeza a través de la naturaleza, a través de lo que Él ha creado. Y la misma naturaleza habla acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y bueno, de diferentes maneras. Dios usó animales. En el Antiguo Testamento vemos cómo utilizó una mula para hablarle a una persona. Vemos que Dios también utiliza inclusive un letrero de un bus. A mí me pasó una vez y en un letrero de un bus había un mensaje escrito y Dios me habló a través de ese mensaje. Una canción, una imagen. Es decir, hay muchas maneras en la actualidad en la que, hoy en día, en la que Dios habla. Acá el tema es cómo hacemos para oír su voz y estar seguro de que lo que estamos escuchando realmente viene de Él. Porque pudiéramos estar oyendo voces, como han dicho predicadores anteriores en este mes, que quizás son voces que no son voces guiadas por Dios, no vienen de Él, o son mensajes que no provienen de Él. Y de eso hay mucho ruido en el ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para oír su voz y estar seguro de que realmente es Él? Bueno, precisamente yo le invito a través de nuestras redes sociales. Hay mensajes que ya están publicados en ellas que hablan acerca de este punto específico, en el cual algunos hermanos ya han enseñado, han predicado acerca de este mensaje. ¿Cómo hacemos para oír su voz? Pero yo también tengo otra pregunta el día de hoy. ¿Qué hacemos con lo que Él nos dice? Ya que no basta solamente con oír su voz, sino qué hacemos con lo que nos dice. Y por supuesto, qué consecuencias hay si hacemos o no hacemos lo que Él dice. Y precisamente esto es de lo que yo vengo a hablarles en esta noche. Y el tema lo he titulado un poco largo, pero lo he titulado Dos cosas que no debemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios y dos cosas que sí. Un poco extraño el título de este mensaje y largo, pero se lo repito para que vayan captando la idea. Dos cosas que no debemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios, que no debemos hacer, y dos cosas que sí. De manera que, bueno, les invito en este momento a buscar en sus Biblias el libro de Salmos, Salmos capítulo 95, versículo 6. Salmos 95, versículo 6. Voy a leer en una versión internacional, dice así. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, o en Meriba, dicen otras versiones, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Salmo 95, versículos 6 a 9. Aquí hay un par de palabras interesantes. Y es que el salmista inicialmente él dice, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla, reconociendo quién es el Señor, nuestro Hacedor. Y habla algo, un salmo, una figura ilustrativa, casi un canto, una poesía, un libro poético, y él dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, dice esta versión. Somos un rebaño bajo su cuidado. Y llama la atención que justo después de esta frase tan poética, tan hermosa, en donde dice que es como si fuéramos un rebaño de ovejas bajo el cuidado de Él, nuestro Dios, nuestro pastor, y nos invita a doblar rodillas ante Él, inmediatamente dice algo en el versículo que viene, algo fuerte. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto. Claro, un salmo de un israelita escrito principalmente en su contexto histórico al pueblo de Israel. Pues sabemos que aún el día de hoy nos edifica esta palabra. Y para entender un poquito de lo que está hablando, habría que saber qué fue lo que pasó en Meribá y en Masá. Y miren, dice en el desierto. Inicialmente habla de prado, habla de rebaño, somos como un rebaño. Y bueno, habría que entender que es un prado, es un terreno llano o de relieve suave y húmedo, donde crece o se cultiva la hierba que sirve de pasto al ganado, perdón. Eh, Cuando también hay producción sobrante, entonces utilizan esta misma hierba para conservarla como forraje.
Entonces, es un prado, un lugar hermoso, llano, plano, donde hay mucha humedad, donde crece la hierba y donde precisamente el rebaño, el ganado, es muy bien alimentado, ya que crece la hierba abundante, que es su alimento. Y luego entonces habla de un desierto. Llama mucho la atención este contraste. Y sabemos nosotros que como creyentes, cada vez que se habla de desierto, lo relacionamos con prueba, pero sabemos también que es parte del proceso, parte del caminar nuestro como cristianos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Mediba y en Masá? Bueno, son dos historias en el pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto, cuando Dios los sacó de Egipto, eh, le hizo la promesa de una tierra donde fluía leche y miel, los iba a llevar hacia allá, pero tenía que pasar un proceso, al igual que muchas veces nosotros, Dios nos quiere bendecir, pero si nos da la bendición de una vez, puede ser que nos olvidemos inclusive de Él. Y por eso Él nos enseña en un trato personal muchas veces a través de los desiertos a conocerle a Él y depender de Él. Entonces el pueblo de Israel también pasó por su desierto. Y en este peregrinar en Éxodo 17 del 1 al 7, eh, vemos que lo siguiente, se lo leo. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Dice que finalmente acamparon en Refidim, pero pasó algo en este lugar, ya que no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés y le dijo, danos agua para beber. Reclamaron, se quejaron contra Moisés. Moisés, claro, tanto quejido, él dijo, cállense, dice esta versión, porque se quejan contra mí, porque ponen a prueba al Señor. Pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Como si hubiera sido Moisés. Entonces no le quedó otra a Moisés que clamar al Señor y le dijo, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, decía. El Señor le dijo a Moisés, entonces pasa por delante del pueblo, y bueno, te lo digo más rápidamente, le invitó a tomar una vara, a que llamara a los ancianos, y la orden que le dio es que con la, él le dijo, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinai, y le dio la orden de golpear la roca, y el agua iba a salir a chorro, y entonces efectivamente así ocurrió, y el pueblo dice que le pegó a la roca y salió agua, y de ahí el pueblo empezó a beber. Lo hizo tal como Dios lo había dicho, y lo hizo en presencia de los ancianos, llama mucho la atención eso. Entonces, dice el pasaje, llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces, vemos el acontecimiento, ¿no? Leíamos el versículo que decía, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan en su corazón. Estamos hablando acerca de escuchar la voz de Dios. Hemos visto que Dios habla de diferentes maneras y muchas veces le escuchamos. De hecho, este mensaje que su servidor trae es la palabra de Dios, no es algo mío y tratando de comunicarlo. Muchas veces lo escuchamos. El asunto, como les decía, es qué hacemos con ese mensaje. Y la Biblia nos invita, una de las cosas que hay que hacer es no endurecer el corazón, pero lo vamos a ver más adelante. Vemos que esta fue la historia, precisamente Masá, Meriba. Masá significa prueba, Meribá significa discusión. Hay otra historia también, más adelante, ¿no? Y es cuando el mismo Moisés estaba nuevamente por Israel, y acamparon en otro lugar. Eso lo vemos en Números 20, 1 al 13. Y Dios nuevamente el pueblo de Israel quejándose, si no eh, hubiera dejado allá en Egipto, ¿para qué no hiciste salir allá con todo este pueblo? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higo, ni uva, ni nada, no hay agua para beber. Y bueno, se levantaron una discusión bastante fuerte contra Moisés y Aarón. Ellos tuvieron que apartarse, se pusieron en la entrada del tabernáculo. Allí cayeron rostro en tierra, pidieron a Dios. Y bueno, el Señor vino y le dijo Dios, a Moisés y Aarón, precisamente a Moisés, toma la vara, reúna a todo el pueblo, háblale a la roca, anteriormente era pégale, ahora es háblale a la roca y de ella brotará agua y de esa roca habrá suficiente agua para satisfacer toda la comunidad y a los animales también. Eso se lo dijo Dios, estamos hablando la palabra de Dios, voz de Dios. Efectivamente, bueno, va Moisés, pero como estaba tan enojado con el pueblo,
por cómo el pueblo estaba hablando, nuevamente quejándose. Entonces vemos que él, él dijo lo siguiente, eh, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Le dijo al pueblo y sumamente molesto y agarró la vara y le golpeó 2 veces, salió agua, se alimentaron todos, pero Dios le llamó la atención y le dijo, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, o sea, no eres tú, Moisés, yo no te dije que hicieras eso. Sí, funcionó en una ocasión anterior, pero yo soy un Dios santo y el salmista lo decía, inclinemos la rodilla delante del Señor, Dios es un Dios santo. Y por causa de eso le llamó la atención y le dijo, bueno, ahora como consecuencia de lo que tú hiciste, golpear la roca, decir lo que yo no te dije que dijera y no hablarle, que fue la orden, entonces ahora no van a entrar a la tierra prometida. Y bueno, pagó Moisés, pues, definitivamente, por eso también a ese lugar se le conoce como el agua de Meribá. Nuevamente significa discusión esta palabra, porque ahí el pueblo de Dios discutió con el Señor y demostró, eh, eh, discutió con Dios y con Moisés obviamente, y le faltó reconocer la santidad de Dios en ese lugar, por eso se llamó de esa manera. Entonces vemos en estos dos pasajes, ¿no? Cuando dice, no endurezcan su corazón, como ocurrió sus antepasados en Meribá y en Masá, esto era lo que había ocurrido, que Dios había dado una orden de salir, de sacar al pueblo de Egipto, había estado con ellos, habían visto los milagros, pero vemos que el pueblo de Israel entraba en este tema de quejas, murmuración contra, y entonces iban directo con Moisés, como si Moisés hubiera sido el que lo sacó por su propia voluntad, se quejaban y bueno, vemos que Dios actuó definitivamente a su pueblo, pero el nombre del lugar era así, discusión, prueba, disputa. Entonces, vamos a ver la primera cosa que no debemos hacer. Habíamos dicho eh, que íbamos a estar hablando acerca de dos cosas que no debemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios y dos cosas que sí. Entonces, dentro de las dos cosas que no debemos hacer, la primera, ¿cuál es? Endurecer el corazón. Es lo que dice el Salmo que leímos al inicio. Y pudiéramos decir, bueno, qué sencillo, que voy a escuchar la voz de Dios, voy a escuchar la palabra de Dios de cualquiera de los medios que el hermano ha conversado a través de su palabra, a través de una imagen, a través de la naturaleza. De hecho, ahora mismo yo estoy siendo instrumento de Dios para comunicar no una palabra mía, sino tratando de comunicar algo de parte de Dios con mucho temor y temblor. Y yo pudiera decir, bueno, está bien, voy a escuchar el mensaje, voy a escuchar la voz de Dios y no voy a endurecer mi corazón. Pero ¿qué significa eso de endurecer el corazón en la práctica? Sabemos que el corazón es un músculo blando, un músculo suave. Endurecer habla de ponerlo duro. Y muchas veces puede ocurrir que se endurece poco a poco el corazón. Lo que debe ser suave, lleva un ritmo de suavidad, muchas veces se va endureciendo con el tiempo. Y es precisamente cuando en algunos casos pasamos por estos desiertos, estos procesos de Dios, pero en los procesos cuando demora una respuesta o no vemos una salida, muchas veces entramos nosotros en este proceso de queja, muchas veces hasta murmuración, no vemos la salida, empezamos a actuar por nuestra propia cuenta y eso hace que el corazón se vaya endureciendo. Como ocurrió con el pueblo de Israel, ponemos la mirada en el hombre, pensamos que a través de una persona nos puede ayudar en nuestra situación, alguien puede dar un préstamo, me puede ayudar con esto, me puede conseguir algún contacto, o algunos piensan hasta que el pastor o algún líder es la persona que les puede ayudar en su situación. Nos equivocamos que son instrumentos solamente y que es Dios, como decía, el verdadero pastor en este caso, ya que decía que el salmista no somos su rebaño. Entonces, veamos al pueblo de Israel quejándose. ¿Y por qué van contra Moisés? ¿Por qué no hacen una oración a Dios como pueblo? ¿Por qué los ancianos, a los cuales se llevó Moisés, que leíamos, no aconsejaron al pueblo? Hey, vamos a orar. En vez de estar quejándose, vamos a orar. No, pero fueron directo contra Moisés. Y Dios dijo, a pesar de haber visto mis obras, por eso llamó ese lugar de esa forma. Qué terrible, hemos visto, el pueblo de Israel había visto las obras de Dios desde que estaba en Egipto y Moisés fue escogido como libertador del pueblo de Israel. Vieron milagro tras milagro en Egipto y luego cuando fueron sacados de allí, milagro en el mar, todas las cosas que ocurrieron en ese proceso, ese caminar, pero a pesar de haber visto las obras, estaban endureciendo el corazón, al punto, como dice la palabra,
que se preguntaron, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Empezaron a dudar. El corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Porque no estaban viendo eh, lo correcto en este momento. Mucha queja, mucha murmuración, poniendo la vista en el hombre, olvidándose de lo que Dios había hecho con ellos mismos y pensando, tal vez escuchando voces que no deben escuchar y uno a otro retroalimentándose de una manera negativa, tanto que van donde el líder a quejarse. Esa es la primera cosa que no debemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios. Y puede ocurrir, porque todos los que estaban ahí habían escuchado la voz de Dios y estaban en un caminar, porque Dios les había dado la orden de caminar a través del desierto. Entonces habían escuchado la voz, pero ¿qué pasó? Habían endurecido el corazón. Si les pasó a ellos, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Tengamos cuidado entonces con esto. Una segunda cosa que no debemos hacer es la incredulidad. De hecho, en Hebreos 3:19, dice, hablando de este mismo pasaje del Salmo, que les leí al inicio y de la historia del pueblo de Israel en el peregrinaje en Egipto, dice, como vemos, dice así, 3:19, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Dios les tenía preparado un descanso, un reposo, una tierra prometida. No iba a ser de inmediato, era un proceso. Tenían que aprender a depender de Él en ese proceso, en ese caminar. Tenían que conocer a Dios durante ese caminar y depender de Él como único Dios verdadero. Era su pueblo y ese debería ser su Dios. Pero vemos que hubo murmuración, se rebelaron contra la autoridad, mismo Moisés en una rabieta hizo lo que no tenía que hacer y como dice Dios, se olvidaron de la santidad de Dios, de respetar la santidad de Dios. Se lo reclamó a Moisés y a Aarón y eso les costó a ellos que no pudieron entrar a la tierra prometida. La saludaron, saludó de lejos, dice Hebreos acerca de Moisés. Allá lo veían, pero no pudo entrar. Tanto caminar, tanto guiar al pueblo, pero mira lo que ocasiona la incredulidad. Y Moisés era el siervo de Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Pero ¿qué pasó? En un momento dado se llenó también de incredulidad como el pueblo, también mucha murmuración. Se rebelaron contra la autoridad y bueno, era el pueblo de Israel. Conocemos varios pasajes que hablan este ir y venir del pueblo de Israel con estas actitudes. Entonces son dos cosas que no debemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios. Endurecer el corazón poniendo la vista en los hombres, con la queja, no entendiendo los procesos de Dios en el desierto. Como decía el salmista al inicio, Él es nuestro pastor, en el sentido de que nos tiene como un rebaño y nos cuida, pero dice, no endurezcan su corazón. Entonces, esto es una de las cosas que no debemos hacer, endurecer el corazón. Y lo segundo, no debe haber incredulidad. Tenemos que saber que a pesar de que no veamos la respuesta inmediata, hay un Dios que en su momento va a traer esa respuesta si seguimos caminando como el que sea. Entonces, estas son las dos cosas que no debemos hacer. Pero hay dos cosas que sí debemos hacer. Y precisamente una de estas combate a la anterior. ¿Qué quiero decir? Bueno, contra el endurecimiento del corazón hay un remedio, hay una cosa que sí debemos hacer. Lo contrario a esto sería endurecer el corazón. ¿Y de qué se trata? Abrir la puerta del corazón. Y vemos en Apocalipsis 3:20, un pasaje conocido, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, oye mi voz, pero en este caso no endurece su corazón, sino que abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hay una relación, una comunión que Dios nos invita, pero debemos abrir la puerta. Y dice, mira que estoy a la puerta y llamo, Dios está ahí, tenemos que abrir la puerta. Y más adelante dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 3:20. Entonces, una de las cosas que sí debemos hacer y que precisamente combate, una de las que no, que era el endurecimiento del corazón, es abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. Una segunda cosa, y que combate la incredulidad. ¿Qué puede ser la mejor herramienta para combatir la incredulidad frente a la voz de Dios hablándonos? Pues la fe. Y vemos en Juan, capítulo 10, versículo 26 al 29, termina diciendo el 26, pero ustedes no creen
porque no son de mi rebaño. Oh, interesante. Entonces puede ser que estemos escuchando, pero no seamos ovejas del rebaño del Señor. ¿Y cuáles son las características de las ovejas del rebaño del Señor? Dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Él como pastor sabe quién es quién y ellas tienen una relación con ese pastor y le siguen. Donde él diga la orden, le siguen. Entonces, este es algo para combatir la incredulidad, algo que sí debemos hacer frente al escuchar la voz de Dios, cuando Dios nos habla a través de las diferentes maneras que hemos estado diciendo. Tengamos fe, combatamos la incredulidad que se levanta en nosotros a través de la fe, escuchando la voz de Dios, pero siguiéndole. Él nos conoce. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de la mano. Mi Padre que me la ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Lo dice Juan 10, 26 al 29. Tremendo. Entonces, hermano, como conclusión, el libro de Hebreos hay una palabrita que se repite y lo dice el Salmo también. Y habla de que hoy es el día de salvación. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, cuando sus antepasados me tentaron o me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. Ah, no, ese fue Israel. No, hermanos, puede ser tú, puedo ser yo. Hoy es día de salvación. Lo dice Salmo, lo dice Hebreo, está lleno de esta frase. Leímos un pasaje corto en Hebreos 3, pero él abunda, dice hoy. Entonces, ¿qué escogemos hacer hoy frente a la palabra de Dios? Lo que no debemos hacer o lo que sí, porque cada cosa que escojamos va a tener sus consecuencias. Si escogemos el corazón endurecido, por esa razón no entraron en su reposo, ninguno de ellos, todos murieron en el desierto. Tuvo que ser una nueva generación y Josué y Caleb que pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. Hay consecuencias por tener el corazón endurecido. Yo no quiero tener el corazón endurecido. ¿Y usted? Puede que no recibamos los beneficios del rebaño por ser incrédulos. Nada me faltará, dice, en lugares de libertad, pasto me hará descansar. Son beneficios que Dios tiene para nosotros, pero puede ser que no lleguemos a recibir estos beneficios. O como decía Apocalipsis 3:20, puede ser que no lleguemos a salir vencedores por falta de fe, por falta de no abrirle la puerta de nuestro corazón a Él. Cuando escuchamos, recuerden, todo esto es luego de haber escuchado su voz. Entonces, ¿qué estamos haciendo al escuchar la voz de Dios? ¿Qué decisión estamos tomando? ¿Qué decisión tomamos hoy? En estos momentos, tú que me escuchas, ¿qué decisión vas a tomar mañana frente a lo que escuchaste ayer de parte de Dios? ¿Te vas a dejar enredar por el ruido que hay en los medios? Toda clase de ruidos positivos, negativos, coronavirus, rebrote, deuda, situación económica y a veces hasta mucha palabra, pero no tomamos ninguna y no le abrimos la puerta de nuestro corazón a esa palabra. Entonces hoy es un día de decisión, ya sea que tengas tiempo de conocer al Señor, puede ser que sí, tú estés haciendo lo que hay que hacer, las dos cosas que sí hay que hacer, pero no está mal revisarse uno mismo y tomar y preguntarse, hey, Señor, ¿estaré haciendo lo correcto frente a tu voz, a tu palabra? Y si no has tenido la oportunidad de conocerle, hoy es día de salvación. Ábrele la puerta a tu corazón y Él de seguro te va a hablar y sabrás que es Él. No son voces, no son cantos, no. Él utiliza eso como medios, pero Él te puede hablar personalmente y audiblemente. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de comunicar el mensaje. Te pido que cada uno de los que ha escuchado la palabra pueda, Señor, estar consciente de que frente a tu voz hay que hacer una acción. Y esta acción puede ser algo bueno o algo malo. Y como hemos visto, trae sus consecuencias, ya sea que tomemos la decisión de tener el corazón endurecido o vivir en incredulidad, o que le abramos la puerta de nuestro corazón y tengamos fe en tus palabras, que nos lleva a una obediencia y un caminar constante de crecimiento. Oro por cada uno de los que ha escuchado este mensaje, Señor, que tome una decisión hoy, en estos instantes. ¿Qué hacer frente a esta palabra? ¿La toma o la deja? ¿La cree o no? ¿Abre la puerta de su corazón o no? Pero, Señor, que entiendan, tanto los que me escuchan como yo mismo, que cada decisión que tomemos frente a tu voz traerá consecuencias.
queremos que las consecuencias sean las mejores. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.